¿Qué tal, Angélica? Bienvenida. ¿Qué tal, Alonso? S. Janela. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? José, Julian, Vivi. Bienvenidos. Bueno, he puesto el tema, el paper está en Instagram. ¿Qué tal, Friki? No he puesto el tema, pero el tema es Visceral Influences in Brain and Behavior. Influencias de las vísceras en el comportamiento y en el cerebro. ¿Qué tal, Carlos? Profe, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, chatos. El paper está en Telegram, ya. Cuando podáis o queráis. Está muy interesante. ¿Qué tal, Carlos? Dani. Está muy interesante y tiene mucho que ver con lo que hablamos en la semana pasada del altruismo, la empatía y cómo esto también genera repercusiones sobre el sistema nervioso autónomo. Muy bien. Entonces, tengo aquí un par de cosas para decir. Bueno, esta semana empezará el desafío SNA. Yo creo que hoy o mañana termino el vídeo y os vamos a proponer un desafío que empieza, bueno, hoy, mañana o pasado mañana y se termina en el 1 de enero. Es algo para no esperar llegar al final del año para empezar el próximo, es decir, ya empezamos. Intentar hacer la cosa más pronta para hacer los cambios más eficientes, pero cuando tengamos el vídeo los envío todo. Yo hoy os traigo un mensaje o una parte del libro de El error de Descartes, de Antonio Damasio. ¿Vale? No sé si os suena el libro, pero tiene mucho que ver con lo que estamos hablando de la regulación del vegetativo y las influencias de las emociones y en el comportamiento. Entonces, les voy a leer porque no soy capaz de memorizar todo esto para hablarlo así de forma chula. A ver si me sale el español. Vamos. Entonces, de Antonio Damasio. Todo que ver con lo que estábamos hablando de vísceras, interocepción, sistema nervioso autónomo simpático, parasimpático, todo esto. Fijaros. La razón humana depende de varios sistemas cerebrales que trabajan al unísono a través de muchos niveles de organización neuronal y no de un único centro cerebral. Centros cerebrales de alto nivel y de bajo nivel, desde las cortezas prefrontales al hipotálamo y al tallo cerebral, cooperan en la constitución de la razón. Ahora, a ver si nos damos cuenta. Los niveles inferiores en el edificio neural de la razón son los mismos que regulan el procesamiento de las emociones y los sentimientos, junto con las funciones corporales necesarias para la supervivencia de un organismo. A su vez, estos niveles inferiores mantienen relaciones directas y mutuas con prácticamente todos los órganos corporales, colocando así directamente el cuerpo dentro de la cadena de operaciones que generan las más altas capacidades de razonamiento, toma de decisiones y, por extensión, comportamiento social y creatividad. ¿De qué estamos hablando, chatos? ¿Del tronco encefálico? ¿Sí o no? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del tronco encefálico. ¿Sí? Si estamos hablando que el tronco encefálico influye en el razonamiento, influye en la cognición, influye en la forma de portarse, influye en la actitud,
Y también tenemos en cuenta que en el tronco encefálico está la llegada de informaciones aferentes, viscerales, que suben por vía espláncnica o que suben por vía vagal o glosofaringea. Si todo llega al tronco encefálico y el tronco encefálico también está implicado en el razonamiento, os dais cuenta como un cambio en la homeostasis, un cambio en el ambiente, por ejemplo, gastrointestinal, puede generar cambios en las emociones y en la actitud. Puede generar cambios cognitivos, puede generar daño a la capacidad de memorización, puede generar compromiso de la voluntad de estar entre amigos, puede generar cambios en la ansiedad o en la depresión. ¿Os dais cuenta? Porque todo va a lo mismo, al tronco del encéfalo. Esto es a lo que se refiere Antonio Damasio cuando dice la parte baja del edificio. La parte baja es no consciente, la parte baja es no razona, la parte baja siente, solo esto. Y la parte baja es tronco encefálico. Yo os hago una pregunta, así, una pregunta a lo tonto. Bueno, una pregunta. ¿Dónde está el núcleo del tracto solitario? ¿Dónde estaría el núcleo del tracto solitario? ¿Estaría el núcleo del tracto solitario en la corteza prefrontal? ¿O estaría el núcleo del tracto solitario en el sistema límbico? ¿Dónde está el núcleo del tracto solitario? ¿No está en el tronco del encéfalo? ¿Sí o no? Decidme algo, darme corazoncitos. Si no tiene nada que decir, darme corazoncitos. Hola, Norma. No está en el tronco del encéfalo, claro, está en el tronco encefálico. Es decir, toda la información que es percibida por las vísceras va al tronco del encéfalo. Ya sabemos que la información que es percibida por las vísceras va al tronco del encéfalo y que esto va a generar la modulación de la respuesta descendente, ¿sí o no? ¿Qué es la respuesta descendente? Es la actividad parasimpática, la actividad simpática o incluso la modulación de las vías descendentes del dolor, ¿no? De la vía inhibitoria descendente. Y esto ya sabemos, ¿no? La información llega al núcleo del tracto solitario por vía vagal y llega en el tronco del encéfalo también por vía espláncnica. Ok, bien, hay el procesamiento, hay influencia de la red autonómica central y se dispara una respuesta descendente que va o por vía espláncnica o por vía vagal y hay una tasa de disparo simpático y una parasimpática. Esto está bien. Pero esto es lo que baja. Yo quiero saber ahora lo que sube. Sí. Fijaros, yo me recuerdo de haber comentado con vosotros algo que se llama Sickness Syndrome, ¿sí o no? Comportamiento del enfermo. Sí, Adriano, este libro es increíble. Yo me recuerdo de haber comentado con vosotros algo de comportamiento del enfermo, ¿sí o no? El comportamiento del enfermo, que es después de una infección, después de una inflamación o algo así que pasa en el cuerpo, hay una aparente curación, la persona aparentemente ya no tiene nada, pero empieza a desarrollar una depresión, empieza a desarrollar ansiedad o empieza a desarrollar un comportamiento aversivo, un comportamiento catastrófico y todo eso. ¿Y esto dónde empieza? Esta información, ¿dónde llega? Llega al tronco encefálico, ¿no? Y ahí en el tronco encefálico va a generar la modulación de la respuesta baja, pero también genera la modulación de la respuesta alta. Es decir, esto influye en la cognición. Esto influye en la cognición. Entonces, la pregunta es, ¿un ambiente inflamatorio gastrointestinal influye en el humor? Pues esto es sencillo. Hay gente que es un poco más purista con el tema de la dieta. No me gusta comer por la noche porque por la mañana me noto raro, estoy más hinchado y todo esto. ¿Y cómo está el humor después de esto? Cuando comes por la noche y te notas raro por la mañana, ¿cambia tu actitud? Cambia, ¿verdad? Cambia tu energía a lo largo del día, cambia tu paciencia, cambia tu disposición para estar con pacientes que son más pesados. Justo hoy que
no me siento, no me noto bien. ¿Estoy así? ¿Sí o no? O lo que estoy hablando no cuadra. Si yo tengo una dieta, una comida más pesada por la noche, más rica en grasa o azúcar, todo esto, por la mañana, ¿cómo estoy? Hinchazón, el estado de ánimo ya no es el mejor. Muy bien. ¿Cómo será el día? ¿Cómo será el día? Les pregunto. El día será fatal, tarda para pasar el día, el tiempo se arrastra. Y tu paciente, cuando llega así, tú también lo notas. ¿Sí o no? Entonces, la primera cosa, tú le miras en la cara, está estampada en la cara. Está estampada en la cara del paciente. Esto está cuando no duerme bien. El paciente está estampada en la cara. Y él, ¿qué ha pasado? Pues no, estoy bien. Es que ayer por la noche salí de fiesta o me lo inventé de pedir una pizza y hoy por la mañana fatal. Claro, ¿y cómo están las respuestas álgicas de estos pacientes? Si tienen un dolor lumbar, ¿cómo estará el dolor lumbar? Si tienen una migraña, ¿cómo estará la migraña? ¿Estará mejor o estará peor? ¿Estará mejor o peor? Decirme algo, que hoy estoy con las ganas de hablar, pero Instagram solo me permite hacerlo por una hora. Entonces decirme algo para que yo pueda hablar más en poco tiempo. Está peor, claro, está peor. La respuesta es peor. Si tú trabajas con ejercicio, el desarrollo motor está peor, el control motor está peor. Tú le valoras la variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Cómo está la variabilidad de la frecuencia cardíaca en esta persona? ¿Cómo está la variabilidad de la frecuencia cardíaca? ¿Estará buena? ¿Estará buena o estará mala? ¿Estará baja la variabilidad? ¿Estará baja la variabilidad? Claro. Y ahí, y en esta situación de baja variabilidad, de un descanso insuficiente, de dificultad de reponer energías y todo esto, ¿cómo estará el sistema autónomo de esta persona? Más activo el simpático, ¿sí o no? Más activo el simpático, ¿sí o no? Pero no me noto bien, claro, no te notas bien, pero tienes irritación, no tienes paciencia para nada. El simpático está más alto. Ok, si el simpático está más alto, ¿cómo está el ciclo de cortisol? ¿Cómo está la estimulación de la suprarrenal? ¿Cómo estarán esos sistemas? El sistema, el hipotálamo, ¿cómo estará? El eje HPA, ¿cómo estará? ¿Estará más activo o estará menos activo? Estará más activo el eje HPA. Entonces, fijaros, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque hablamos un montón de eje de estrés, hablamos un montón de es que estoy estresado, es que no sé qué, claro, todos estamos estresados. La vida moderna hoy nos impone esto, la cuarentena nos impone esto. El tema es, si tú estás estresado de verdad porque estás estresado o estás estresado porque hay un ambiente químico tóxico que no te permite manejar bien las ideas, la toma de decisiones, que no te permite enfocarse, concentrar, que no te permite leer un texto, un artículo y comprenderlo en una primera vez. El tema es si esto está pasando de verdad por un elemento central o si está pasando por un ambiente químico interno que está generando compromiso de esta estimulación del tronco encefálico y que desde ahí genera el comportamiento de ansiedad, de depresión, de pérdida de motivación y todo esto. El tema es este. ¿Sí o no? ¿Me vais siguiendo? Luis, no soy psicólogo, claro, si no hace falta ser psicólogo para esto. Si tú tienes un paciente que tiene una hernia discal, que tiene una tendinopatía crónica, un paciente que tiene fibromialgia, un paciente que tiene cansancio crónico, un paciente que es catastrófico, tiene miedo de moverse, o si tú tienes un paciente con Parkinson, o si tú tienes un paciente con esclerosis múltiple, la respuesta es la misma, chatos, la respuesta es la misma. ¿Qué es la respuesta? Es la misma, es peor la respuesta. Y esta persona maneja peor la toma de decisiones. Esta persona, cuando llega en tu consulta, ¿cuánto cuesta
¿Cuánto tiempo te cuesta para tú convencerle de algo? Es decir, te empiezas a hablar así de una forma muy chula, muy paciente, y la persona ahí está ahí sentada a pensar, pues, qué idiota me está diciendo todo esto, ¿cuándo me va a tocar? Y ya me dar el crujido mágico, a darme un masajito. Es decir, tú le informas, le informas, le informas, le informas, le informas, y parece que la persona no se da cuenta. ¿Sí o no? Esto puede tener algo que ver con una persona que no se da cuenta. Esto puede tener algo que ver con una persona que tiene dificultad para mantenerse en una dieta. Puede tener algo que ver con una persona que quiere adelgazar y no puede. Una persona que quiere comprometerse con un programa de ejercicios, con un programa terapéutico o con un tratamiento. Que esté en un tratamiento de quimioterapia, de radioterapia, de lo que sea. De lo que sea. Y la persona no es capaz de vincularse a lo que está haciendo. Y tú dices, pero es que esta persona, es que este no quiere nada, esto aquí es un caso perdido. Pero es un caso perdido, de verdad, porque es un caso perdido y tiene toda la capacidad preservada para la toma de decisiones, o es un caso perdido porque el ambiente químico le impide o le dificulta la correcta toma de decisiones. Esta es la pregunta que les hago. ¿Todas las personas van a tener esto? No, todas las personas no, pero una gran parte de ellas sí. ¿Sabes? Me explico. Es decir, un síndrome metabólico. ¿Cómo creéis que está el ambiente químico de este paciente en un síndrome metabólico? Si el paciente es obeso, pasa lo mismo. Si el paciente tiene una síndrome del colon irritable, es lo mismo. Entonces, fijaros que quiero marcar. A veces la dificultad que tiene tu paciente de vincularse o de integrar lo que tú le propones viene de un ambiente químico tóxico que le dificulta la toma de decisiones. A veces es esto. Y lo raro, ¿sabe qué es lo raro? Es que a veces tú empiezas a tratarle para un dolor lumbar, porque es lo que te busca por esto, y empiezas a trabajar todo lo que es la parte abdominal, todo lo que es la actividad vagal, ¿no? Los aferentes vagales, la estimulación del vago, mejorar la mecánica respiratoria, que sabemos ya que mejora la actividad quimiorreceptora, la actividad varoreceptora, y cuando empieza a mejorar la actividad quimiorreceptora y varoreceptora, el tronco encefálico empieza a recibir mejores estímulos, el drenaje del peritoneo empieza a mejorar y a remover las citoquinas proinflamatorias y cambia la actitud del paciente. Y cuando cambia la actitud del paciente, lo raro es que cambia la actitud del paciente y cambia el dolor del paciente. ¿Sí o no? Cambia la actitud y cuando cambia la actitud, cambia el dolor. ¿Sí o no? ¿O me equivoco? Cuando cambia la actitud no cambia la intensidad del dolor. ¿Me vais siguiendo? Entonces, fijaros, ¿qué quiero decir? Que la alteración visceral influye en la actitud de tu paciente, influye en la interpretación de la realidad de esta persona. Y cuando influye en la percepción de la realidad, a veces tú estás imaginando cosas que de verdad no tienen nada que ver con tu realidad. Un ejemplo clásico de esto que ya os comenté fue cuando yo estuve solo en Brasil por 2-3 meses y empecé a desarrollar ansiedad, miedo de estar solo en el apartamento, en la habitación, miedo de quitar la luz, y empecé a dormir en el sofá, en la sala, con la tele encendida. ¿Cómo estaba el ambiente químico, señores? ¿Cómo estaba el ambiente intraperitoneal?
¿Cómo creéis que estaba el ambiente químico interno? ¿Estaba bien o estaba mal? ¿Estaba bien estimulado o estaba mal? ¿Había concentración de citoquinas proinflamatorias o no? Es un círculo vicioso, claro. Rubio es mi aferente. Sí, verdad. sí, Grace. Es verdad. Entonces, es un círculo claro. ¿Y qué pasa? Que cuando la persona empieza en este loop, ¿qué es lo difícil? ¿Qué es lo complicado cuando tú entras en un loop? ¿Qué es lo complicado cuando tú entras en un loop? El complicado cuando entras en un loop es hacer el ejercicio. O el complicado cuando entras en un loop es mantenerte en él. ¿Qué es complicado? Cuando tú empiezas con una propuesta, ¿qué es lo complicado? Empezar a hacerlo o mantenerse en ello. ¿Qué es lo complicado? Es mantenerse en ello. Porque empezar cosas, todos los lunes empezamos algo. Yo hoy empiezo a correr, hoy empiezo a cambiar la dieta, hoy empiezo a dormir, a tumbarme, a acostarme más temprano. Claro, tú empiezas las cosas. ¿Y por qué no sigues en ellas? Porque en general, no pasa a todos, hay personas que son vagas, claro, pero no pasa a todos, pero en general la mayor parte de nuestros pacientes no es capaz de mantenerse en el programa que les proponemos porque para comprometerse con algo, para activar la razón y mejorar el proceso de toma de decisiones, yo necesito de un ambiente químico que me proporcione esto. Claro, requiere voluntad y persistencia para salir del patrón. El tema es que cuando estoy en un ambiente tóxico interno, no hay energía suficiente para persistir. No hay. Por esto mucha gente necesita ir a consulta para poder hacer el programa terapéutico que tú le propones. Tenéis pacientes así, que cuando están en consulta con vosotros, hacen todo. Pero ya cuando no están en consulta, no hacen nada. ¿Tenéis pacientes así o no? Pacientes que necesitan ir a consulta para mantenerse vinculados con su programa de salud. Hay un montón de gente así. ¿Sabes? Hay un montón de gente así. Y esto pasa en general con dolor crónico, pasa en general con personas que tienen factores de riesgo cardiopulmonares, pasa en general con personas que tienen patología neurodegenerativa o autoinmune o todo esto. Eso es una característica común. Ahora, la pregunta que os hago, ¿tenéis un paciente así que tiene tendinopatía rotuliana de repetición? Un paciente así que tiene dolor lumbar de repetición. Pero tú haces todas las pruebas que quieres. En la resonancia lumbar sale una hernia. Ok, hernia después de los 30 años se espera que tú la vas a tener. Todos los vamos a tener. Ok. ¿Esto significa que va a molestar? No. Que va a molestar es otra cosa. Y tiene el paciente que tiene 30 años y tiene siempre una tendinopatía crónica en la rodilla. Bueno, ok. Y tú le tratas y sigue así. ¿Qué está pasando? En el caso del origen, desde arriba se necesitaría ambiente positivo a su alrededor. También. Me va siguiendo. El paciente no mejora. Y tú empiezas a tratarle lo que es la aferencia. Entonces tú empiezas a tratarle la aferencia vagal, empiezas a mejorar el drenaje del peritoneo, empiezas a estimular los varoreceptores vagales y los quimiorreceptores glosofáryngeos, empiezas a trabajar con maniobras en el cráneo que mejoran el drenaje venoso del cráneo, o por las compresiones que pones empieza a mejorar el sistema linfático y entonces el paciente empieza a dormir mejor.
Y cuando el paciente empieza a dormir mejor, ¿sabes qué pasa con el dolor lumbar? O con la tendinopatía rotuliana. ¿Qué pasa con el dolor lumbar y con la tendinopatía rotuliana cuando el paciente duerme? ¿Qué pasa? ¿El dolor sigue? ¿O el dolor se va? ¿O disminuye un montón? ¿Qué pasa cuando duerme el paciente, señores? ¿Mejora? Claro que mejora. Entonces me va a decir, no, claro, mejora porque durmió. Mejora porque ahora está descansado. No mejora porque ahora está descansado. Mejora porque empieza a reparar. Mejora porque empieza a equilibrar. Mejora porque ahora hay más nutrientes para el manejo de las emociones. Mejora porque ahora hay menos toxinas. Y si hay menos toxinas, disminuyó la actividad de las aferencias que generan la estimulación del sitio que le hace daño. Y mejora la actividad de la vía inhibitoria descendente. El paciente es capaz de controlar mejor los temas. Es capaz de comprometerse con su tratamiento. Esto es clave. Por esto, la primera cosa que el paciente tiene que hacer es dormir. Por esto regula la química y regula la estimulación descendente y la estimulación ascendente. Entonces, cuando el paciente duerme, mejora un montón de cosas. ¿Por qué duerme? No, por los cambios, por los mecanismos que están implicados en el ciclo de sueño. Y sabéis, con el sueño REM, R-E-M, con el sueño REM, señora, ¿sabéis qué es lo que está vinculado al sueño REM? El tono vagal. El tono vagal está vinculado al tiempo de permanencia en el sueño REM, la fase REM del sueño. Luis me está diciendo que el vago tiene algo que ver con el sueño. No, no te estoy diciendo que tiene algo que ver con el sueño. Te estoy diciendo que tiene todo que ver con el sueño. Pero ¿es el vago aferente o es el vago eferente? Lo que les estoy preguntando. ¿Es el vago aferente o eferente el que tiene todo que ver con el sueño? Decidme, por favor. ¿Es el vago que informa o el vago que responde, que tiene todo que ver con el sueño? Decirme, señores, el aferente, claro, el aferente. Tiene todo que ver con el sueño, el aferente, claro. Si podemos desequilibrar, no creo que podamos, Cata, no creo. ¿Que el paciente puede ir más al baño? Sí, pero que esto es una desequilibración, no creo que sea desequilibración. Creo que ahí es una reequilibración. Después que tú le trabajas y el paciente va 10 veces al baño. ¿Vale? Desequilibrar no creo, porque es muy potente la microbiota y el plexo entérico. Podemos ayudar a regular, pero a desequilibrar no creo. Entonces el tema es la información que tú le das. Ahora. Luego voy a poner aquí las imágenes que están bastante chulas. Pongo ahí que ahí se parece. Uf, qué chula la imagen. Ok. ¿Puede modular esto? No, es así de grande. Ok, se queda así. Entonces, fijaros. Ahí estaría... No, quiero reposicionar la imagen. No se puede. No puedo reposicionar la imagen. Pero ahí estarían los centros superiores. Y vemos ahí el NTS, ahí el núcleo del tracto solitario, que está ahí en la imagen. Esto todo está en el paper que está en Telegram, ¿vale? Entonces, fijaros que tengo recibido un montón de preguntas después del curso. Entonces, que está perfecto, me encanta responder preguntas, incluso porque me da la sensación de que soy importante para algo, ¿sabes? Que alguien me está preguntando, quiere saber mi opinión. Esto me sube la autoestima. Bueno, ¿qué es el tema? Es que necesitamos saber cuándo sí y cuándo no. Cuándo sí y cuándo no. Entonces, fijaros, ¿por qué estoy hablando de esto? Luis, ¿no es bueno trabajar sobre las vísceras abdominales para regular entonces esta química intraperitoneal? Sí. ¿No es mejor porque mejora el drenaje del peritoneo y luego hay, claro, el drenaje del bazo, de las mesentéricas inferiores superiores, el vago tiene informadores en la porta, esto no mejora la capacidad de información del sistema? Sí. Ahora, en un paciente que tiene múltiples síntomas, fijaros, si pongo todo a la vez,
si pongo todo lo que quiero a la vez, ¿sabe qué pasa? ¿Qué pasa si pongo todo lo que quiero a la vez? Es decir, el paciente tiene una dieta que no es sana, el paciente está catastrofizado, el paciente tiene un ambiente intraperitoneal tóxico, el paciente tiene que hacer ejercicio porque es sedentario, tiene que respirar mejor. Mira, ¿qué pasa si tú intentas corregir todo esto a la vez? ¿Qué pasa? Chatos, ¿qué pasa si tú haces todo a la vez? Saturo. Perfecto. María, increíble. Saturo. Saturo, y cuando saturo el sistema, ¿sabes qué pasa con un sistema saturado? Nada. Nada, porque el sistema tiene una capacidad de respuesta. Por esto siempre os digo, tengo que trabajar dentro de la capacidad de respuesta del receptor. Colapsa el sistema, claro, perfecto. Claro, se le cruzan los cables, mejor dicho, Sol. Entonces, dentro de la capacidad del sistema, chatos, dentro de la capacidad del sistema, un sistema que está con un bucle, que tiene un bucle, que tiene tantas informaciones que le llegan de esta forma, no se puede romper con este loop en un único momento. ¿Por qué? Recordaros que os comenté, el paciente tiene que sentirse dueño de su castillo. Yo tengo que sentirme, antes que todo, dueño de mi castillo. Entonces, jerarquía, claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si yo tengo que manejar 10 cosas a la vez, la probabilidad de fallo es brutal. Es brutal. ¿Por qué? Por eso son 10 cosas a la vez. O 5, son 5 cosas a la vez. Y la probabilidad de fallo es grande, es grande. Un ejemplo personal. A mí me ha pasado que a lo largo de la cuarentena, gané peso, como la mayor parte de la gente, y luego después de la cuarentena he adelgazado 2 kilos, ¿vale? Esto lo vemos al medir la variabilidad. Sí. Esto se ve como disminución de la variabilidad, es decir, alto tono simpático. ¿Vale? Entonces, en mi caso, ¿qué pasó? Ahora, después de la cuarentena, adelgacé 2 kilos. Perfecto. Estoy 2 kilos más delgado. No, pero estoy 2 kilos más delgado, pero gané grasa abdominal. ¿Esto está bien o está mal? ¿Está bien o está mal? Gané grasa abdominal. ¿Esto está bien o esto está mal? Decidme vosotros, yo no voy a decir nada. Adelgacé y gané grasa abdominal. ¿Esto está bien o está mal? Está mal. ¿Por qué está mal? ¿Por qué está mal? ¿Quién está hiperactivo? ¿Quién está hiperactivo? ¿El simpático o el parasimpático? Raúl, estás ahí. Vaya vergüenza. Bueno, Leila también está ahí. Bueno, ya. Todas las vergüenzas del mundo. La actividad simpática alta. Perfecto, chatos. La actividad simpática alta. Entonces, fijaros ahora. A ver si esto aquí si me abre, les enseño. Actividad simpática alta. Entonces, fatal. Estoy con hiperactividades suprarrenales. Estoy con hiperactividad de todo. Es decir, la energía que estoy utilizando no es la energía de las grasas, es la energía del azúcar. Y estoy produciendo más azúcar para poder mantenerme de pie. Esto es fatal. Ok. Pero adelgacé, ¿no? Pues adelgacé, ok. Entonces, ritmo de sueño, claro, con la peque. Empiezo a dormir a las 2 de la mañana, claro, y a comer hasta la 1:30, ¿no? Y después a dormir, claro. Y cuando como algo, ahí me da un bajón, ahora me siento bien. Bueno, voy a dormir. Fatal, todo mal. Y adelgacé. Este es el comportamiento típico donde tú tienes que preocuparte, porque el paciente está adelgazando y está comiendo a las 2 de la mañana. Es el comportamiento típico de donde tú tienes que preocuparte, porque no cuadra. Si estuviera durmiendo a las 2 de la mañana y estuviera gordito, cuadra mejor que dormir a las 2 de la mañana, no descansar nada, adelgazar y ganar grasa. Ahí
el sistema está un poco peor. Ahora, fijaros aquí si es posible ver esto. A ver, saco un pantallazo y aumento la foto. Ahora les voy a enseñar cómo sabemos que el sistema está mal. Fijaros aquí, si es posible ver esto, el RMSSD. El RMSSD está en 2,21. Chatos, 2,21. ¿Qué significa esto? Un RMSSD de 2,21. ¿Qué significa esto? ¿Cómo está el tono vagal? ¿Cómo está el tono vagal? Está bajísimo, 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 bajísimo. Por el suelo. Está roto. Totalmente. No sé tampoco si hay un vago en mi cuerpo. Si hago una ecografía, a lo mejor me aparece algo de un vago ahí. Pues el vago está fatal. Si el vago está fatal, ¿qué pasa con el poco de actividad que hago? Es decir, empecé a correr en el sábado con pautas bien determinadas. Ahí con una agenda, ¿no? Un calendario de pautas, bueno, 30 minutos, intenta mantener esta frecuencia cardíaca y tal. Empecé en el sábado. Ahora tengo una agenda, tengo un calendario para mantenerme vinculado a esto. Claro, si no hay una cosa, si hago de mi cabeza, no voy a hacerlo. Si lo hago de mi cabeza, no voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque mi sistema que me permite comprometerme con algo no está listo para hacerlo. Entonces me cuesta el doble para hacerlo. Entonces, fíjate María, empecé a correr entonces en el sábado y todos los días, de acuerdo con la programación que tengo, que no la hice yo, porque si la hago yo no lo voy a hacer, por comportamiento personal, empecé a correr. Ok, y entonces yo tengo un rango de frecuencia cardíaca que debería estar ahí entre 115 y 125. Y me dice ahí la aplicación, tú tienes que correr entre 115 y 125 latidos al minuto por 15 minutos. Porque esta es tu primera semana. Es decir, empezamos despacio. ¿Creéis que puedo mantenerme en este intervalo de valores? ¿Creéis que puedo mantenerme ahí? ¿Sí o no? Que soy capaz de mantenerme entre 110 y 125. La variabilidad está fatal, Albertino, está fatal, está por los cielos. No puedo mantenerme ahí. Entonces, ¿qué pasa con mi sistema cardiovascular? Empiezo a moverme. ¿Y sabes qué pasa con el sistema cardiovascular después que empiezo a moverme? Se dispara. Se dispara. Se dispara. Entonces, yo estoy haciendo un esfuerzo bajo con una actividad cardiopulmonar alta. ¿Esto es bueno? No, esto es fatal. Es fatal, 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 fatal. Ahora, ¿por qué es fatal? Porque la resistencia periférica está alta, porque la regulación vagal está baja, porque hay muchos adipocitos en la pared del abdomen y esto genera un reflejo inflamatorio que es simpático. A ver si la semana que viene los explico un poco el reflejo del adipocito desde una perspectiva del sistema nervioso autónomo. Es decir, estoy inflamado a tope. Ahora, si alguien me propone, Luis, tú tienes que dormirte antes de la medianoche, antes de las 12. Hay que cambiar la dieta de forma radical y empezar a hacer ejercicio hoy. Lo voy a hacer. Si cambio todo a la vez, lo voy a hacer. ¿Sí o no? Es posible que lo haga. Es posible que lo haga. Es probable que lo haga. Poco probable. Es poco probable que lo haga. Entonces, esto explico como un ejemplo personal, pero es más o menos lo que tú tienes que hacer con tu paciente. Yo puse pautas. ¿Qué es la pauta 1? Mantener la regularidad del ejercicio. Mantener la regularidad del ejercicio, como nos dijo Angélica. ¿Sabes? No, tampoco son. Entonces, ¿qué pasa? Mantener la regularidad. Ahora tengo 4 o 5 días.
Ok, tengo ahí mi programación y todo esto. Y yo me puse como pauta personal empezar a intentar todos los días de acostarme 10 minutos antes, bueno, al principio, respecto al día anterior. Entonces, si yo dormía, me acostaba a las 2 de la mañana, el primer día a la 1:50, y luego a las 2 menos 20, y luego a la 1:30, y luego a la 1:20. Ayer fue el primer día que conseguí acostarme a la 1:30. Fue el primer día. Fue el primer día. Claro, Fritil, puede que sea mejor dormir. Puede que sea mejor dormir. Es que cuando tú tienes una peque, es imposible tú controlar el tema. Porque tú puedes dormir o no. Entonces, he puesto esto como una prioridad 2. Prioridad 2, pero prioridad 1 tiene que ser lo que yo puedo controlar. Y lo que yo puedo controlar es el ejercicio. La prioridad 2 depende un poco, 1, de mi voluntad y 2, del permiso de Alice. Entonces, hola Vladi, ¿qué tal? Bienvenido. Entonces, fijaros la pauta que me he puesto yo y que a veces es lo que tenemos que hacer para nuestros pacientes, que esto es progresión. Yo estoy hablando de mi caso personal, pero para que vosotros vayan dando vueltas y pensando en vuestros pacientes cuando les ponemos todo a la vez. Porque he recibido un montón de casos clínicos por correo o por Instagram, donde ponemos estimulación del vago, mejorar la pauta respiratoria, dormir mejor, cambiar la dieta y hacer ejercicio físico. Pues calma, que todo a la vez en general te da más problema que solución. Muchas gracias por las corazoncitas. En general te da más problema que solución. ¿Por qué, chatos? Fijaros. Si yo soy médico y le doy al paciente antiinflamatorio, antibiótico, analgésico, ¿qué ha funcionado? ¿Qué ha funcionado? Si le doy todo a la vez, ¿qué ha funcionado? ¿Qué jerarquía estoy estableciendo para determinar la propedéutica? Yo necesito de una jerarquía para la propedéutica. ¿Qué es lo más importante? Romper el loop. Ok, cuando yo pongo una pauta de romper el loop por el sistema cardiovascular, ¿qué es lo que pensé yo? El sistema cardiovascular es el que regula toda la respuesta autónoma. El sistema cardiovascular regula toda la respuesta autónoma. Si el sistema cardiovascular va un poco mejor, ya me va a ayudar en la calidad del sueño y ya me va a ayudar en el metabolismo de la comida. ¿Sí o no? Entonces y es más probable que yo lo haga porque depende de mí. Entonces, esto es progresión de la terapia. Esto es poner un orden en la terapéutica que tú propones para que cuando te salga un resultado bueno, tú sepas por qué salió este resultado y para que sepas cómo evolucionar desde ahí. Porque si yo le doy todo a la vez y algo mejora y algo no mejora, ¿qué es lo que funcionó y qué es lo que no funcionó? No lo sé. Yo no sé qué efecto, qué mecanismo estoy a corregir. Cuando algo mejora, no sé por qué mejora. Y cuando peora, no sé por qué empeora. Y si no sé por qué mejora y no sé por qué empeora, no sé cómo conducir el avance de la propedéutica. Y si yo no sé cómo conducir el avance de la propedéutica, al final el paciente te deja porque tú te quedas frenado en un punto donde no sabes cómo evolucionar. Yo tengo una amiga de Brasil que tiene una paciente, me envió esta semana, o la semana pasada, un caso clínico. Bueno, Luis, es que la paciente tiene alteración de la calidad del sueño, tiene alteración gastrointestinal, no sé, tiene hipertensión, tiene esto. Bien. Y tiene dolor en la rodilla. Ok. ¿Y tú qué estás haciendo? No, es que le estoy haciendo todo el tratamiento del vago y tal, y no está funcionando. Ya hace un mes empecé con esto. Creo que me estoy equivocando. Y yo le pregunté, ¿tú qué quieres trabajar con este paciente? Porque no es posible cambiar el sueño, cambiar la calidad del sistema gastrointestinal y arreglar la rodilla todo a la vez.
No es posible. Determina la prioridad. No, es que quiero todo. Claro, tú quieres todo, pero es que el sistema es capaz de responder a una determinada cantidad de estímulos. Si quieres la rodilla, vete a la rodilla. Si quieres el sistema metabólico, vete al sistema metabólico. Y cuando uno reaccione, tú ya sabes que es el momento de empezar con el otro. Pero si tratas los dos, en general no mejora la rodilla, no mejora el sueño, ni el sistema gastrointestinal, ni la voluntad del paciente, ni nada. Nada. Lo que le pasó a ella, o lo que les comenté en la situación de la estimulación vagal para obesidad. No sé si os recordáis de esto. La estimulación del vago en pacientes obesos empieza a tener efecto después de 6 meses. ¿Recordamos de esto o no? Le estimulo a diario, con electroestimulación en esta situación, ¿no? En un trial, en un ensayo clínico, a diario, y después de 6 meses el vago empieza a reaccionar. ¿Os recordáis de esto o no? Pero ahí, sí, Albertino, sí, con la jerarquia siempre. El tema es que en esta situación de rodilla y metabolismo, lo que te dará la jerarquia del sistema es la paciente. Si a la paciente le parece más importante la rodilla, nosotros ahí tenemos que estar con la rodilla y luego con la parte metabólica. Entonces, fijaros, ¿por qué es lenta la respuesta? Me envió un mensaje hoy que estaba muy contenta, pero muy contenta, que después de un mes con estimulación me dijo, Luis, pero yo estuve enfadada en la semana pasada, yo estaba nerviosa, ¿por qué no reacciona? Yo metí la mano para dentro del abdomen de la paciente, le machaqué el abdomen. Claro, fijaros, si la paciente es crónica y yo le estoy poniendo un estímulo suave, los receptores no son capaces de captar el estímulo. ¿Sí o no? La capacidad de recibir estímulos, la capacidad del receptor, Fritil, perfecto. La capacidad del receptor, chatos. ¿Sí o no? Cuando ella hizo una manipulación abdominal un poco más profunda, llegó, claro, a los mecanoceptores del plexo entérico, llegó a los mecanoceptores vagales subdiafragmáticos del estómago del duodeno, llegó también a las venas y los linfáticos más profundos, y ahí aumentó el drenaje. Pacientes más difíciles en general necesitan de un cambio en la actuación. Cuando aumentó el estímulo, reaccionó. Entonces me envió un mensaje hoy diciendo, la paciente fue todos los días al baño esta semana, que estoy muy contenta y tal, porque funciona. Claro que funciona, si tú respetas la capacidad del receptor. Este receptor, además de un estímulo más fuerte, necesitó de más tiempo. ¿Sí o no? ¿Y qué pasó? Cuando mejoró la calidad de la función gastrointestinal, la paciente vino a la consulta más contenta, más satisfecha. ¿Por qué? Más contenta. Porque el objetivo que tenía en la vida, el sueño que yo tenía en la vida era ir al baño todos los días. No es por esto. Puede que sea, pero no es por esto. Es porque la toxicidad interna, la inflamación interna disminuyó. Y ahí se bajó el dolor. Ahí se bajó el dolor. Y la paciente durmió mejor. Ahora, os pregunto, ¿está bien? ¿Ha mejorado? ¿Le trato una vez? ¿Le trato en la semana que viene? Ya estamos. Es esto. Y me dijo también que le dijo a la paciente, no, tú vas a hacer cuclillas todos los días. O sí. Cambió la actitud del terapeuta. ¿Qué pasó con la actitud del paciente? Cambió la actitud del paciente. Hizo cuclillas todos los días. Entonces, la semana que viene vuelve. Está bien, estoy perfecta. No, está bien. No está bien. ¿Por qué? Porque esta plasticidad neuronal que empieza ahora tiene que seguir
con estímulos, porque si tú no sigues con el estímulo, otra vez el sistema vuelve a la situación anterior. Es así. ¿Cuánto tiempo, Luis? Esto va de paciente a paciente. Es decir, tiene que estar en consulta 6 meses. No, porque con las pautas que tú les das al paciente, él hace su propia estimulación. Cuando ya pueda ser independiente en la conducción del tratamiento. Pero si tú le das independencia cuando él no es capaz de independizarse, lo que va a hacer es que empieza a mejorar. Luego vuelve a consulta porque no es capaz de mantenerse. Entonces, siempre esto. Cambios en la neuroplasticidad periférica, Albertino, y ahora fíjate, cuando cambio la plasticidad periférica, ya os comenté esto en el tema de la microbiota. La microbiota, cuando cambio la microbiota intestinal, para que hayan cambios neuroplásticos centrales, ¿de qué necesito? ¿De qué necesito? Yo diría que sí, José. ¿De qué necesito para que los cambios de la microbiota generen cambios neuroplásticos centrales? ¿De qué necesito? ¿De qué necesito, chatos? De la vía neural. De la vía neural vagal. Juan, perfecto. 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 De la vía neural vagal. Eso es. Y tiempo, claro. Tiempo siempre. Pero necesito de la vía íntegra, de la integridad de la vía. Si la integridad de la vía está en compromiso, no hay cambios neuroplásticos centrales. Entonces, la estimulación del vago a lo largo del tiempo te vale para sensibilizar otra vez el receptor. Y cuando tú sensibilizas el receptor, necesitas de menos estímulos y el cuerpo se adapta muchísimo más deprisa. Entonces, Vladimir, ¿cuándo garantizamos que está completada? No garantizamos jamás, pero cuando el paciente ya tiene una actitud de independencia, un cambio en el comportamiento, un cambio en los signos clínicos, de forma que la variabilidad de la frecuencia cardíaca de una semana a otra ya no cambia o va mejor, o en un intervalo de 15 días la variabilidad se mantiene estable en un buen rango de actividad del vago, o cuando el paciente vuelve un mes después y la variabilidad sigue buena, ahí la neuroplasticidad ya está en marcha. ¿Vale? Entonces, esto es clave, chatos, para disturbios del comportamiento. Faltan las imágenes, no sé qué hice hoy, pero ahí estaría, bueno, ya está. Ahí estaría el varoreceptor y el quimiorreceptor, el varoreceptor del vago y el quimiorreceptor del glosofaríngeo, que sube al núcleo del tracto solitario y va a regular la función hipotalámica, por ejemplo. Regulando la función hipotalámica, regulo también el locus coeruleus. Y si regulo el locus coeruleus, ¿qué regulo? ¿Qué regulo? Si yo modulo el vago aferente, yo modulo el locus coeruleus. Si yo regulo el locus coeruleus, que es una importante zona de actividad simpática central, ¿qué voy a regular en la periferia? ¿Qué voy a regular en la periferia? Si yo regulo aquí arriba, ¿qué voy a...? Perfecto, Juan, perfecto. Yo regulo la actividad simpática. Chatos. Si yo regulo el locus coeruleus, si estuviéramos hablando de corteza prefrontal, de sistema límbico, de todo esto, ahí estaríamos hablando de emociones, porque los centros de las emociones son centros superiores respecto al sistema límbico, la ínsula, la corteza prefrontal, todo esto. Pero estamos hablando del locus coeruleus. El locus coeruleus es una zona, es un centro liberador de actividad simpática, ¿no? De corticotrophin releasing factor y todo esto. Es decir, va a aumentar, va a subir la actividad de la suprarrenal. Va a liberar glucocorticoides. Cuando yo modulo la actividad aferente vagal, yo modulo la suprarrenal, chatos. ¿Sí o no? Porque esto va a la red autonómica central y regulo la actividad de la suprarrenal.
¿Estamos en esto o no estamos en esto? Es locura, no, estoy hablando tontería. Yo modulo la actividad de la suprarrenal. Y si modulo la actividad de la suprarrenal, si modulo la actividad de la suprarrenal, si modulo la actividad simpato, ¿cómo lo dije en el curso? Bueno, ya me olvidé, este es el tema del simpático, se va la memoria. Si yo regulo el sistema simpato-adrenal, ¿qué empieza a acontecer con la grasa abdominal cuando yo empiezo a hacer ejercicio? Si yo modulo el eje simpato-adrenal, ¿qué empieza a pasar cuando hago ejercicio respecto a la grasa abdominal? Empieza a disminuir la grasa abdominal. ¿Qué empieza a hacer? ¿Qué empieza a pasar con la regulación de la glucosa? Empieza a mejorar el mecanismo de liberación de insulina y de liberación de glucosa. Empiezo a disminuir la resistencia a insulina. Y empieza a producir menos angiotensina. Empiezo a regular el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Empieza a disminuir la producción de renina, empieza a disminuir el metabolismo de la angiotensina en el hígado y empieza a disminuir la liberación de aldosterona por los núcleos centrales. Y ahí disminuyo la actividad o la sobrecarga metabólica del hígado, disminuyo la sobrecarga neural del riñón. ¿Y qué pasa con el sistema cardíaco? Cuando todo esto pasa, ¿qué pasa con el sistema cardíaco? ¿Mejora o peora? ¿Hay más control cardíaco o hay menos control cardíaco? Cuando yo regulo todo esto. Yo regulo el sistema cardíaco. ¿Qué pasa cuando yo regulo el sistema cardíaco? Porque estoy regulando el aferente vagal y pues porque estoy regulando el sistema eferente simpático que va a la médula adrenal. Mejoro la función cardíaca, mejoro la variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Y esto cómo te salen cubios? RMSD más alto y una mejor equilibración de la razón low frequency, high frequency. ¿Y sabes qué pasa? Que el comportamiento, la actitud del paciente con su vida personal, con su familia, su capacidad de demostrar afecto, su concentración, su memoria, su toma de decisiones, mejora. Si empiezas PNI, les vas... ni siquiera sé de que se habla en PNI. Quiero hacerlo, pero ni siquiera sé de lo que se habla. ¿Vale? ¿Me vais siguiendo? Esto te vale para el paciente que está en una rehabilitación postquirúrgica de un cruzado anterior. Te vale. Si el paciente no reacciona bien a la terapia convencional, si no reacciona como caballo, te vale. Esto te vale para un hombro congelado. Te vale, porque ya sabemos que hay un componente emocional determinante en el hombro congelado. Hay casos clínicos que tú le das una anestesia al paciente, el paciente se duerme y el hombro se mueve. Esto te vale para un paciente fibromiálgico. Te vale también para un paciente con cansancio crónico. Te vale. Estupendo. Para un paciente que tiene un dolor crónico y tiene depresión. Para un paciente post-tratamiento oncológico. Te vale. Si tú sabes mirar a las cebras, te vale. Pero si al final del día otra vez tú vuelves a manipular el pie, la columna, la cervical, hacer cráneo y te baja la víscera, al final todo tu razonamiento no te vale de nada. El cambio en el diagnóstico, el cambio en el proceso de comprensión del mecanismo implica también, o sí, en un cambio en tu actitud terapéutica y un cambio en tu propedéutica. ¿Vale? Muy bien. Subiré todo a YouTube en algunos momentos. Tengo 30 segundos para decirles muchísimas gracias a todos por estar aquí hasta ahora. ¿Vale? Y bueno, hoy o mañana lanzo el desafío a ver quién se anima a seguir con nosotros. Pero
Thanos ya nos dijo, Thanos de Marvel, ¿no? Aim for the head, es decir, mira la cabeza, mira la cabeza. Vamos, un abrazo.